Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Hoy día es un día distinto, un día especial. No hicimos webinar, sino que hoy día vamos a hacer un conversatorio. Este conversatorio es sobre microbioma, hormonas y cerebro, lo que dice la ciencia y lo que se está mostrando. Conversaremos distintas temáticas. Lo importante es que ustedes me puedan también ir dando su feedback de lo que conocen, de lo que encuentran novedoso, de lo que la mayoría de la evidencia, exceptuando uno que otro paper, son del año 2025 y 2026. La idea de estos conversatorios que me empezaron a realizar en la academia principalmente es ver evidencia del último año, donde, para ver qué, porque todos conocemos en base a microbioma, microbiota, hormonas, a este intestino-cerebro, pero la idea es que podamos ir actualizándonos y en eso Nutriaki quiere apoyar a lo que es el profesional de salud. Hoy día conversaremos sobre lo que es el microbioma en este 2026, sobre salud de la mujer, salud mental, probióticos con evidencia científica y daremos algunas preguntas. Ojo, atentas también al chat porque, digo atentas, creo que somos varias mujeres. Vamos a ir conversando y la idea es que ustedes también puedan ir comentando sobre lo que les voy a ir consultando. Veamos. Mi nombre es Elizabeth Venegas, yo soy nutricionista, soy profesora de educación física, me especialicé en lo que es salud hormonal en la mujer, como también en lo que es microbiota. Llevo bastantes años ya trabajando en lo que es consulta, en salud digestiva, en probioterapias y lo que es regulación hormonal y fertilidad. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día, yo les comentaba sobre las novedades del microbioma, sobre la microbiota y la salud hormonal, la microbiota y la salud mental, sobre los probióticos y algunas preguntas que la idea que si ustedes van teniendo dentro de esto. Y para que entremos en tono, vamos viendo. Eh, ¿Cómo La idea de participar hoy día, como les comentaba, es de ir conversando, ya sea levantando su manito, como también pueden ir abriendo su micrófono y la Gaby los va abriendo. La idea es que puedan participar cuando quieran. El chat yo lo tengo abierto con las conversaciones para poder nosotros ir viendo lo que ustedes me van comentando. Y también, recuerden, no hay preguntas tontas, sino la idea es que podamos hacer todas las consultas que ustedes tengan, aunque su nivel en lo que conozcan de microbiota, microbioma, esté comenzando, todo funciona. La idea es que podamos hoy día resolver todas las consultas. También les voy a comentar sobre algunos tipos de encuestas, algunas preguntas que vamos a ir revisando y vamos a ir compartiendo experiencias clínicas. Entonces, veamos. Consulta. Y aquí la idea es que ustedes puedan ir comentando en el chat. Cuando hay un ciclo de antibióticos tanto por el espectro, ¿qué restaura antes la microbiota autóctona, la que tiene el paciente? A. Y ustedes la idea es que puedan ir comentando. Un probiótico multicepa de alta potencia iniciado inmediatamente con el tratamiento. B. Recuperación espontánea apoyada con dieta rica en fibra. O C. Lo que es el trasplante microbiota fetal del propio paciente o podría ser incluso de otro. ¿Cuál creen ustedes que va siendo la respuesta? A ver, tenemos A, B, A. Sí. A más B, muy bien. ¿Ya? ¿Qué más pusieron ahí? Veamos. Ya. Entonces, la respuesta en sí más completa y dentro de que la evidencia muestra en sí, que obvio, ojo, la evidencia no siempre lo que en la clínica es más factible para nosotros, es en relación a la respuesta C. El trasplante autólogo, o sea, de la propia muestra del paciente tomada antes de los antibióticos, es la estrategia más rápida en reconstitución del ecosistema. Obvio, en la clínica, nosotros como para en el día a día, es bastante complejo poder llevar a cabo esto. Entonces, pero para que ustedes sepan, dentro de la reconstitución, eso es lo más fácil, lo más factible, lo más rápido que podría ser para una persona. Lo que sí, esto principalmente, como yo les comentaba, se han visto a nivel de estudios experimentales o de laboratorio. Pero hay que darse cuenta, hay una cosa, que la opción A, que el probiótico multiceplas, que muchas veces uno puede indicar en este caso, ha sido dentro de la evidencia reciente, dentro del 2025 y el 2026, dice que los beneficios para
para reestructurar o restaurar lo que es la microbiota está sobreestimado y que según la cepa puede incluso muchas veces, por ejemplo, retrasar la recuperación. O sea, significa que, claro, el multicepa común, el que podemos encontrar en cualquier farmacia, que no tenga ninguna prescripción, que no me fije en ninguna cepa, en pacientes con antibióticos incluso puede retrasar la recuperación. Y la B en relación a la dieta rica en fibra se sostiene, obvio, con una recuperación, ¿cierto?, de forma accesible. No es la más rápida, pero es una de las que sí o sí debemos contemplar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a nivel de la fibra, cuando el paciente consume fibra, ¿qué es lo que más aumenta? ¿O qué estamos haciendo con esta fibra? Ahí se me van comentando también en el chat. ¿Se acuerdan de los ácidos grasos de cadena corta que nosotros necesitamos y que aumentamos con el consumo de fibra, de almidón resistente, los FOS, los GOS, los prebióticos? Ya, dentro de esto, claro, no es la que sea más atingente, la más rápida, pero sí o sí la que debemos contemplar, porque generalmente con un proceso antibiótico no solo los microorganismos son los que están en déficit, sino también todo el ecosistema, y ese ecosistema le genera inflamación, una disbiosis. Y como toda disbiosis, el butirato, por ejemplo, es un gran antiinflamatorio en este caso y que va a apoyar al colonocito como su alimento en este proceso. Entonces, si contesta la C es la más correcta, pero es la más idónea dentro simplemente a nivel de estudio. Después tenemos nosotros lo que es la B, sí o sí seguro, pero no es la más rápida. Y la A, que debería ser la más clara, no es la incorrecta, que todos podríamos pensar que es la correcta, pero porque no es, porque esto es cepa dependiente. Tenemos que contemplar que el antibiótico es de amplio espectro, va a eliminar todo. Y en este caso, mejor, por ejemplo, considerar una Saccharomyces boulardii, que al final no es un probiótico y que no va a quedar, no se va a eliminar con el antibiótico. Entonces, veamos qué novedades más nos vienen en este primer bloque de la microbiota. Entonces, cuando ya hemos visto y queremos ver que durante este año la investigación del microbiota avanza y avanza, cada bacteria, tenemos que tener súper claro, viene con más especificidad. La evidencia científica ahora dice, bacteria se asocia a una enfermedad, la bacteria se asocia a una situación puntual. 2025 el multicepas o el que por sí, por qué no, por si acaso, no va. Nosotros tenemos que tener en cuenta que ahora en lo que es la situación más conceptual de lo que nosotros estamos estudiando, un mapa descriptivo de la medicina de precisión a nivel de esto, nos muestra cuatro ideas. Primero, la multiómica combinada con inteligencia artificial ya permite, por ejemplo, estratificar pacientes de verdad, no solo palabras. Entonces, hay incluso plataformas de aprendizaje automático ahora que seleccionan, por ejemplo, cepas core, cepas en general centrales, y van dándole y se van revisando dentro de una patología o situación puntual. Punto dos, el cambio del paradigma de que quiero que interioricen o que vamos buscando la microbiota perfecta, porque no existe solo lo que es la microbiota perfecta. No existe que, digamos, por ejemplo, en el paciente decían muchos estudios y decía, oye, estas cepas, el Firmicutes versus Bacteroidetes, son como lo más común. Ahora tenemos que ver que como no existe esto, porque no existe solo un tipo, dedicamos, este es lo perfecto, porque la respuesta siempre es individual. Hay personas que, por ejemplo, pacientes que puedan tener algunas sintomatologías, claro, que uno dice, por ejemplo, me pasa con pacientes con síndrome de ovario metabólico, pacientes con endometriosis, claro, hay una tendencia, pacientes, por ejemplo, de tratamiento de fertilidad, pero no existe digamos que el paciente que no tiene esto es que está bien y este está mal, no, es individual. Tercero, y aquí hay que revisar y hay que ser bastante honesta respecto a lo que es el trasplante de microbiota fecal, que es que lo que brilla en relación, por ejemplo, al Clostridium difficile recurrente, pero no tanto como en otras patologías, por ejemplo, como la de Crohn. La evidencia en sí muestra, y es con matices, que claro, no es magia, pero tiene bastante, promete bastante. Y la cuarta es en relación a las nuevas generaciones, entonces donde tenemos que contemplar que el probiótico clásico ya no es suficiente, tenemos también los posbióticos, tenemos algunas definiciones de cepas distintas que se están empezando a estudiar con inteligencia artificial, hay también metabolitos que están entrando no solo en lo que es solamente el probiótico en sí, el microorganismo, sino el metabolito del microorganismo,
O también vemos, por ejemplo, como la quermancia, activa, no activa. Entonces, ya no solo es, ah, sí, voy a dar probióticos, es más allá que eso. Y veamos aquí, mito o realidad. Levanten la manito o van comentando en relación dentro del el coeficiente firmicutes con bacteroidetes. Mide la disbiosis, si lo han escuchado antes. Vamos viendo y vamos comentando en el chat. Por último, coloquen MR o la pura sigla. Vamos bien. Me seguimos metiendo gente. ¿Qué opinan ustedes? No la había escuchado antes. Tiene que ver principalmente, sale los papers, por ejemplo, que se hablan de obesidad, de problemas metabólicos. Este generalmente se escucha bastante, incluso en varios lados. Nosotros en algunas capacitaciones que yo he hecho en varios otros lo menciono. Y porque desde ya el 2015, el 2020, varios trabajos se empezaron a realizar, incluso posterior, mostraban que este cociente em, varía enormemente entre las personas sanas y las personas, por ejemplo, que tenían patología o biomarcadores de disbióticos. Ay, ay, se me fue. Ay, sí. Quería girar en el chat, que no sé, ya. Vamos viendo. De ahí vemos en general que, para que ustedes vayan dando la vuelta. Incluso acá colocamos enorme variabilidad y sesgo del método. No predice obesidad ni disbiosis. O sea, es mito. Bueno, y dicen en todo caso la respuesta. Bien. Lo que pasa es que en un momento, cuando empezaron a hacerse los estudios en base a obesidad o a lo que son situaciones metabólicas, aparecía bastante este coeficiente, en el sentido que aumentaba uno y disminuía el otro, y eso podía demostrar o mostrarnos en general que un paciente estaba con alguna disbiosis, principalmente metabólica. Después, segundo, ¿una cepa pasteurizada muerta puede superar a la vida, a la viva? Y en este caso, les voy a ir contando, porque esto igual es un poquito más nuevo. La Kermansia mucinifera pausterizada, la Kermansia es uno de los microorganismos que encontramos en la mucosa del epitelio. ¿Ya? Entonces, en la mucosa principalmente tiene un factor protector y se vio que en pacientes, por ejemplo, con obesidad, con problemas metabólicos, con endometriosis, está súper bajita. También problemas con que tengan problemas de inmunidad. Entonces, en este caso, una realidad, porque la quermancia pasteurizada se mejoró muchas veces lo que es la sensibilidad a la insulina, incluso más que el microorganismo vivo. Y porque también hay una situación. Eh, Producir la quermancia es bastante más complejo. Entonces se vio que al pasteurizarla mejoraba la sensibilidad a la insulina igual o más que la misma que se estudió viva. Y en estos ensayos que fueron principalmente en el 2026 se confirmó entonces que muchos daba bastante apoyo a lo que eran pacientes con diabetes. Hay una situación particular que incluso la quermancia cuando los pacientes empiezan con tratamiento con metformina aumenta. Entonces, la muerte de la bacteria no anuló el efecto en estos casos, y ahí hablamos de lo que se llama postbióticos. Después, tercero, el probiótico post-antibiótico acelera la recuperación, que eso lo habíamos comentado, que era mito. La evidencia no lo confirmaba, no es un acierto en general. El probiótico que indica mostrar los antibióticos muchas veces puede, no necesariamente va a acelerar la recuperación, y ahí vi que también teníamos una pregunta. En generalmente buscar algo como el Saccharomyces boulardii, porque este va a apoyar mientras está con tratamiento de antibióticos. Segundo tema, ¿cómo vamos hasta ahora? Ahí va. ¿Cómo vamos? ¿Se está entendiendo? La idea es que también pueden levantar la manito. Voy a ver aquí. Ay, trato de verlas y no me funciona, por eso se me adelanta todo. Y bueno, cualquier cosita, yo no estoy viendo a las chicas, si van levantando la manito, porfa, Yo me tengo una van pregunta, comentando. hola. ¿Sí? Em, lo que pasa es que de repente en consulta llegan los pacientes y preguntan, o sea, como que comentan que empezaron un tratamiento antibiótico y el médico de forma complementaria le indicó un probiótico para complementarlo.
En esos casos, ¿está bien complementarlo cuando se está realizando incluso el tratamiento antibiótico o eso Que no por debería ser? no debería ser inmediato, porque depende mucho del tipo de antibiótico que le den. Si le dan un antibiótico de amplio espectro, va a matar todo. Y si le dan simplemente un multivitamínico, multicepa sin ningún propósito, simplemente como, porque la lógica es claro, se entiende. Yo estoy dando un antibiótico para eliminar y elimina todos los microorganismos sin exclusión, buenos como malos. Entonces uno dice, ya, bueno, daría un multicepa para mejorar, para que empezara a repoblar. Pero ¿qué pasa? Que al final, en este caso, a mi parecer, si uno piensa, si estoy dando el antibiótico que mata cualquier cosa y yo le estoy dando igual el suplemento, la única forma que podría funcionar en algún caso sería revisando los horarios. O sea, por Mm. ejemplo, el antibiótico muy temprano y el suplemento que tengan una mayor cantidad de margen de horas. Pero aún así, dentro de la evidencia, lo mejor es suplementar con un microorganismo. Si el antibiótico va a eliminar bacterias, no doy bacterias. Doy Saccharomyces boulardii, doy otro que, y sé que eso no lo va a matar el antibiótico. También hay que tener ojo con qué antibiótico va a dar el doctor, dependiendo de la situación y en qué sentido. Y ojo también que muchas veces pacientes, por ejemplo, que ahora vamos a ver lo que tiene que ver con mujer, cuando le dan antibióticos, no solo después presentan, por ejemplo, infecciones vaginales, problemas y se resfrían, empiezan con otras circunstancias que van atacando también el sistema inmunológico. Entonces, si dar suplementos por suplementos no funciona. Lo que sí, tenemos dos opciones. Revisamos bien qué tipo de antibiótico es y lo dejamos muy separado de la dosis del probiótico. Dos, además buscamos que eh, repo- arreglar o modificar glutamina u otros que podamos reparar la barrera si es que se genera una disbiosis. Y ahí abro un paréntesis. Cuando vean estas situaciones, también vean si la persona no presentaba disbiosis intestinal antes del tratamiento. Entonces, en esos casos puede ser apoyar ya sea con fibra, con glutamina u otros para mejorar la barrera, dar un Saccharomyces boulardii u otro que no sea, que no, el antibiótico no arrase con ese microorganismo y posterior que termine el antibiótico, dar dura ahí con las cepas en general necesarias y dependiendo siempre de la patología. Entendiendo que las distintas cepas van a tener el típico como nombre y apellido y número, ¿ya? Dependiendo del número van a darse cuenta que depende del laboratorio, es qué tipo de número va a ser. Uno puede simplemente buscarlo en internet o en ChatGPT, esta cepa, para qué fue efectuada o los estudios referentes a esta cepa. Y ahí van a decir, porque muchos suplementos de repente prometen muchas cosas, pero en general lo estudiaron para una sola cosa. Los estudios que hicieron en el laboratorio de esa empresa fue puntualmente para algo. Entonces, si uno busca los estudios, ya, esto sirve para esto. Y para nada más, porque fue lo único que está demostrado. Y así. Entonces, cuando al final llega un paciente, la idea es revisar por distintas aristas. Y ahí los vamos a ir viendo también que eso incluye ahora lo que tiene que ver incluso con el módulo de mujer. No solo blanco y negro, sino que muchas veces incluso el antibiótico va a afectar otras áreas después. Muchas gracias. A ti cualquier cosa me van comentando también, así van levantando la manito o me van comentando en el chat o en audio. Ya. Entonces, vamos en el bloque 2. Microbiota y salud hormonal femenina, el estroboloma. Este conjunto de genes, ¿cierto? Vamos a empezar, que me apasiona bastante, me gusta porque es algo que de las primeras cosas que estudié y que le encontré fascinante, que cómo no habíamos comenzado a ver esto. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir mirando este súper gráfico donde vamos mirando la secuencia. En el hígado se conjugan los estrógenos, ¿cierto? Y este los va a mandar a la bilis en una forma inactiva. Súper resumido. Y esos estrógenos van a llegar después al intestino y ahí unas bacterias con una enzima que tenemos en la beta-glucuronidasa son las que los van a desconjugar y los van a volver a activar. Y este es un proceso cíclico. Entonces, que se van a, después de esto, ¿qué va a pasar? Se van a reabsorber, ¿cierto? Y van a la circulación, y esto generalmente en la circulación enterohepática de los estrógenos se llama. Y esto es constante. ¿Dónde tenemos nosotros que fijarnos más en esta circunstancia? ¿Sí me hablaron? No, Eli, se está uniendo una nueva persona. Continúa. Ah, ya. Entonces, ahora, ¿qué pasa a nivel clínico? Si nosotros vimos que esta reabsorción de los estrógenos, ya, paréntesis, yo hago varios paréntesis.
Tenemos que contemplar que en nuestro cuerpo tenemos en la mayoría de los órganos receptores estrogénicos. Ya, cierra paréntesis. Si yo tengo ahora una paciente que tiene una disbiosis, esta actividad enzimática de esta beta-glucuronidasa que debe desconjugar los estrógenos va a estar alterada, va a cambiar. Entonces ya no van a circular la cantidad de estrógenos activos que deberían circular y esto puede favorecer a que se generen patologías estrógeno dependientes. Y algunas, por ejemplo, en el caso cuando están en premenopausia o menopausia, agravarse incluso, lo que tengan que ver con todos los malestares o situaciones que puedan pasar, o pacientes, por ejemplo, que tengan endometriosis. Entonces, que no me digan que después el intestino no tiene que ver con la regulación hormonal, si claramente el estrógeno que circula. Por ejemplo, paciente menopáusica o premenopáusica, que ya empezamos con alguna situación a nivel estrogénico, cuando nosotros revisamos esta disbiosis, la paciente tiende a tener menos bochorno y a sentirse mejor. Después, por ejemplo, paciente que tenga síndrome premenstrual, lo mismo. Entonces, no solo tenemos también al final este eje hormonal, que dentro de la clínica nosotros vamos a ir viendo y podemos ya contemplar dentro de la consulta pacientes, por ejemplo, con el síndrome de ovárico, el nuevo SOP, y también aquí vamos a conversar un poquito sobre menopausia. Entonces, cuando empezamos a revisar ya la evidencia, los metaanálisis que están en el 2025 y 2026, en este estudio principalmente se revisaron 26 ensayos aleatorios, ¿cierto?, sobre prebióticos, probióticos y simbióticos en mujeres con SOMP, sistema ovario metabólico, y se me olvidó la P. ¿Y qué encontraron? Poliendocrina. Muchas gracias. ¿Qué encontraron? Que una reducción de la testosterona total, con un tamaño cierto, generaba un efecto bastante más grande. También, por ejemplo, que habían caída de loma, menor insulina en ayunas, menor IMC. Entonces, dentro de esto, al final, si nosotros contemplamos la clínica de la paciente, podemos entender por qué al final, con esta apoyo en la regulación hormonal, mejoramos todos estos patrones. Y ahí nosotros tenemos que ser honestos en general en lo que es a nivel hormonal, que es una de las cosas que más nos gusta a nivel de la academia, es en la mayoría de la formación en que participo, trabajar un poco sobre este eje hormonal, sobre la microbiota, sobre el intestino, sobre la regulación, por ejemplo, del coeficiente de LH o FSH, que no siempre cambia de forma significativa con la regulación hormonal. Es como, no es que porque yo de prebióticos va a cambiar esto de la noche a la mañana, pero sí a nivel, por ejemplo, a largo plazo, en relación con distintos suplementos y con distintas intervenciones, va mejorando bastante la calidad de vida de las pacientes y yo trabajo bastante en tratamiento de fertilidad. Entonces, eh, el intestino en este caso también debemos contemplarlo como una de las bases primarias del tratamiento, a mi parecer, ojo, o sea, mi opinión, ya. Em, Después vemos lo que es la paciente, por ejemplo, menopáusica. Tras la menopausia, ¿cierto? Cae la diversidad microbiana y si tengo una menor diversidad, y esto es per se a lo que tiene que ver con la edad, esto pasa como en hombres como en mujeres, nosotros tenemos lo que es el estroboloma y el androboloma también en el hombre, ojo. La situación es menos compleja en el hombre por la cantidad de testosterona en la pérdida diaria, a diferencia del estrógeno a nivel de mujer, pero también se ve beneficiado en lo que es la revisión de la diversidad de microorganismos y de la disbiosis intestinal. Menor reactivación de los estrógenos, genera impacto, ¿cierto?, en el metabolismo lipídico, cognición y huesos, se ha visto en las investigaciones. La mayor diversidad microbiana se asocia a mejor regulación estrogénica, que es lo que conversábamos, y una dieta rica en fibra, polifenoles, más fermentados, palanca de enzima, modulación del estroboloma. Y si mejoramos lo que tiene que ver con estas enzimas y estos microorganismos, mejoramos también, obvio, lo que es la regulación hormonal. Entonces, veamos acá. Como ya vimos la parte básica, veamos cómo estamos en relación a lo que son pacientes. Por ejemplo, acá tenemos una paciente que tenía estreñimiento crónico, eh, hiperestrogenismo relativo. ¿Qué mecanismos creen ustedes que explica un poco la mejora? Veamos. Entonces dice, mujer con estreñimiento crónico e hiperestrogenismo relativo, ¿qué mecanismo microbiano lo explica mejor?
Si yo aumento la beta-glucuronidasa, se mejora la desconjugación y reabsorción de los estrógenos. Si yo aumento la producción de ácidos grasos de cadena corta por mayor fermentación de fibras, o si yo disminuyo la circulación enteropática por tránsito acelerado. Veamos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la alternativa correcta? A ver, alguien por ahí que quiera votar, que quiera comentar. Vamos, vamos, chiquillas, chiquillos. Aquí dos valientes así, ya. Colocaron B, B, A, A. Pido comodín. La Gaby. Pido, ¿cómo es que era? Pido el llamado al público. Pido, ya. Súper, muchas gracias. Gaby, que me hace reír. La respuesta es la letra A. La beta-glucuronidasa, nosotros sabemos, bacteriana, ojo, necesitamos bacterias bacterianas, desconjuga los estrógenos y los devuelve en la forma activa. Entonces, eso les comentaba yo que generaba la reabsorción. Pero hay un detalle súper importante que tiene que ver con el tránsito lento, el estreñimiento prolongado, que eso es la otra parte, es la otra patita del problema. Ahora alguien estaba comentando algo. No. Ay, ay, de nuevo me pasé, pucha. Sí, aquí voy. Entonces, cuando esta paciente también aparte tenía estreñimiento lento, o sea, tenía estreñimiento prolongado de tiempo de contacto, así que aumenta la desconjugación y la reabsorción. Entonces, em, contemplar lo que es, por ejemplo, aparte en esto, lo que podría ser también un apoyo con lo que es la cantidad de fibra y también con el consumo, obviamente, de agua. La letra C dice que en general en la letra C era una trampa, en el tránsito acelerado haría exactamente lo contrario. Y la B, los ácidos grasos de cadena corta, ¿cierto? Es un distractor bonito pero relevante que nosotros tenemos que contemplar igual lo que es en relación, por ejemplo, al estreñimiento o a la inflamación. En el síndrome entonces de ovario metabólico poliendocrino, la endometriosis, cualquier síntoma o enfermedad estrogénica, siempre preguntar el tránsito intestinal. Nunca dejar en detalle ni tampoco pasar eso porque eso va a apoyar a nosotros, vamos a entender cómo está lo que es la regulación hormonal de esta paciente, cómo está ese intestino y cómo está apoyando a esta reabsorción de los estrógenos. ¿Cómo vamos? No sé, bloque 3, microbiota y salud mental. Este eje intestino-cerebro, una autopista bidireccional donde los microbios también hablan. Alguien por ahí que parece que estaba entrando, Gaby. Tenemos que contemplar, aquí ya algo súper importante, que el intestino le manda más señales al cerebro más que el cerebro al intestino. Entonces eso significa para que se den cuenta cuánta importancia tiene el intestino. Y aquí la idea es centrar un poco lo que es el eje intestino-cerebro, los psicobióticos en un área bastante interesante y las neurodivergencias también por si alguien quiere comentar. En sí, ¿cómo se comunica el intestino con el cerebro? Existen cuatro vías, ¿ya? Y las vamos a ir revisando de forma resumida, más o menos como para que ustedes vayan entendiendo cómo empieza a hablar en general, cómo se comunican estos chiquillos. La primera tiene que ver con el nervio vago, que es un cable directo que nosotros tenemos y súper rápido entre el intestino y el cerebro. Como yo les comentaba, el intestino le manda más información al cerebro de nuestro cuerpo que al revés. Después tenemos la segunda, que son los ácidos grasos de cadena corta, sobre todo el butirato. Este es como el digamos, como el nieto favorito, ya, para no decir hijo favorito, que suena feo. El nieto favorito, porque nutre la barrera, modula la neuroinflamación y dentro de todo, pues muchas veces incluso existen o existían antes también aquí en España, yo vivo en Suecia, pero en España existían suplementos de butirato literal y ahora fueron algunos cambiándolo
hacia algunos que donde eran unos suplementos de piña ahora u otros para mejorar la secreción de butirato. También hay bastantes papers de eso, ojo, cómo mejorar y aumentar, aparte de la fibra, los ácidos grasos de cadena corta. Tercero, la clave, la vía de la serotonina y el triptófano. Una buena parte de la serotonina se relaciona con el intestino y la microbiota en sí participa en cómo se va metabolizando, disculpen, el triptófano. Y la cuarta tiene que ver con el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Y en esto va el eje hipotálamo, hipófisis adrenal y el cortisol, que se conectan en base principalmente al estrés. Recordar que un poquito de estrés está bien porque nosotros necesitamos, nuestro cuerpo necesita mantenerse activo, pero ya cuando es un estrés crónico, y ahí tenemos algunas situaciones más complejas. Pero en general el estrés es un hecho natural y que está relacionado también con nuestra microbiota. Entonces ahora, sabemos que esto es bidireccional. Pero no solo influye, por ejemplo, lo que es la microbiota en el estado de ánimo de las personas. El estrés crónico también va deteriorando la microbiota. También, por ejemplo, incluso la falta de ejercicio, recordar lo que hace el ejercicio a nosotros. Entonces, la maravillosa que puede ser y que distintas situaciones donde solamente tenemos, por ejemplo, trabajos bastante estresantes, pocas horas de sueño, baja actividad física, donde va modulando este intestino y va generando de alguna forma estrés o también falta de mecanismos desestresores. Por ejemplo, no sé pues, si nos gusta, como en la vida diaria está aumentando a nivel de su ritmo, sin que nosotros, por ejemplo, a muchos decimos, "Ay, a mí me gusta leer, por ejemplo, me gusta hacer ejercicio, pero el tiempo a veces no da con los hijos tampoco. Entonces, no solo tengo un estrés que puede ser pequeño pero constante, sino también tengo pocas formas de botar este estrés y que al final hace que este estrés se vaya acumulando, acumulando, acumulando. Entonces, en esta situación nosotros tenemos que contemplar que el sueño puede ser una acción, la alimentación puede apoyar de otra forma, entonces, de entre distintas aristas, buscar apoyar al paciente, porque obvio, no existe más de 24 horas en el día y muchas veces uno tiene que hacer muchas cosas, pero sí podemos apoyarlo con el tipo de alimentos, podemos apoyarlo, por ejemplo, 15 minutos, que es como comentarle lo que puede ser beneficioso a nivel, por ejemplo, de el yoga o relajación u otros, porque eso es una otra situación. Si no puedo disminuir la cantidad de estrés, comentarle al paciente que busque formas de desestresarse, de cosas que sí le agradan. Entonces, le traje creo que uno de los papers más antiguitos que presentó en 2022, donde la idea es que quiero que vean en general, revisen, hagan un screen de la imagen, ¿ya? Donde la idea, fíjense principalmente arriba está, ¿cierto?, el cerebro, donde está la barrera hematoencefálica, abajo el epitelio intestinal y la microbiota, y en medio las cuatro rutas, el sistema inmune, las células dendríticas, están los linfocitos, están también el metabolismo del triptófano, que da origen a la serotonina, también está el nervio vago, como yo les comentaba, este cable directo, y el sistema nervioso entérico. Están también, esto es como un resumen de lo que conversamos recién. Fíjense también, por ejemplo, que están los ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato, butirato, que son la base, ¿cierto?, dentro de lo que es este mensajero que va entregando, es una de las bases que tenemos nosotros dentro de las intervenciones a nivel del microbioma hacia lo que es el intestino y los microorganismos. Y dentro de esto tenemos, por ejemplo, la inulina, el FOS, el GOS, también están los probióticos que hemos conversado también hasta ahora, también está lo que es el trasplante fecal y principalmente, como yo les comentaba, por el Clostridium difficile, en el último congreso de microbiota mostraron otras como enfermedades que se podían atribuir y que ahora también del trasplante fecal están haciendo pastillas. Entonces, no solo que es algo al final una pastilla, pero es caquita de otra persona, en que mostraban bastantes avances y uno de los más prometedores, la verdad. Claro que sigue siendo complejo en relación a la masificación de esto. Entonces, dentro de lo que yo les comentaba, y que es una cosa importante a nivel de los que se está hablando ahora último, es sobre, en esta revisión, por ejemplo, el 2025, que se reunieron 19 ensayos aleatorios, ¿cierto?, sobre que hablaban de la depresión. Y vieron principalmente
de forma tentativa qué cepas podían funcionar o qué mecanismos podían funcionar. Dentro de los, y bueno, obviamente dentro de los estudios uno tiene que empezar a revisar ahí cuántos de ellos pueden ser estadísticamente significativos, ¿cierto? Frente al placebo, o como fue, por ejemplo, en el caso de que en algunos ocuparon solo, en los estudios, fíjense, por ejemplo, si ocupan solo monoterapia, si ocupan ayudantes, por ejemplo, para la depresión, cuando leen estudios sobre este tipo de suplementos. Entonces, dentro de las evidencias que se vio, principalmente estaba el Lactobacillus plantarum, ¿cierto? El Bifidobacterium longum, el Lactic-Acei-Bacillus rhamnosus y el Lactobacillus gasseri. Todo siempre, como les comentaba, tiene sus matices en relación a los estudios, pero en la academia siempre tratamos de darles las cepas que presentan en los estudios, la idea porque nosotros también como tenemos gente que viene de Venezuela, ahora de Brasil, de México, y ahí uno puede después entrar a buscar dentro de esta cepa, ojo, van a encontrar la cepa, no tan así el número, porque eso depende del laboratorio, pero y ahí uno va a los estudios del laboratorio o para que lo recomiendan y podemos llegar siempre a un suplemento con evidencia y que funcione para cada paciente. Entonces, yo en la consulta les trato de comentar a los pacientes sobre estos psicobióticos, que es una herramienta prometedora actualmente a nivel de la evidencia, que son estos cepas que están em, con evidencia hacia principalmente lo que es salud mental y que claramente no reemplaza el tratamiento, pero también nosotros podemos empezar a comentar y podemos determinar y comentarles sobre los beneficios que puede tener. Sí, nunca olvidar también lo que es sanar en general el epitelio y contemplar las otras aristas. Y aquí voy a volverme un poquito a esta foto. Cuando tenemos distintos pacientes, fíjense en esta primera etapa, ¿cierto? Es, si yo aparte de colocar los probióticos, puedo entregar los prebióticos, como también recordar, por ejemplo, que podemos colocar potenciadores del sistema inmunológico, buscar algunos alimentos que sean, que aumenten los ácidos grasos de cadena corta puntualmente, mejorar, por ejemplo, acá ya no va con lo que es la alimentación, pero realizar actividad física, apoyar un poco la regulación hormonal y así. No, la mayoría de las veces nunca es solo un probiótico, sino un complemento de cosas que podemos hacer por los pacientes. Entonces, si la colonización es hospedador específica, o sea, dependiendo de la persona que la recibe, y existirán respondedores y no respondedores, estamos tratando disbiosis o tratamos promedio. Y eso es lo que tiene que ver en que les comentaba sobre muchos investigadores o muchos casos clínicos o muchos incluso clínicos de repente que dan distintos suplementos sin contemplar a la persona. El, ay, aquí justo hay que sentar a alguien. Entonces, hay personas que son en sí, como podemos decirlo, más permisivas y personas que son más resistentes. ¿Qué significa esto? Que el mismo producto que nosotros le podemos entregar a un paciente puede ser efectivo y en otro no. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto dentro de lo que puede ser en la clínica? Estos efectos modestos, cuando de repente hay pacientes que dicen, oh, este suplemento no me funcionó. Por eso existen los controles. ¿Ya? Porque está claro que no del 100%, contemplando la campana de Gauss de lo que puede ser la utilización de un suplemento, no a todos le va a funcionar 100%. Por eso la idea, o por ejemplo, puede ser que el problema de base no sea, puede ser para el que lo estoy tratando. ¿Ok? Paulina levantó la mano. Ahí creo que ahí, déjame ver si te... Sí. ¿Aló? Ahí te Sí, escucho. sí. Ah, ya, súper. No, que está súper interesante la clase. Tenía una consulta, si ¿cuánto es la unidad de formadoras de colonia de estos probióticos que serían efectivos? Porque hay Porque varios sí, que tú tienen... generalmente vas a encontrar 10 elevado a la 9 como lo típico, 11, Sí, 10, 11, y ahí va a depender. Cuando son, por ejemplo, multicepa, aparece como ese número, pero ya cuando tú compras solamente una cepa, ya es mayor. Y eso, siempre que sea 10 elevado a la 9 hacia arriba, bien, ya, partamos de la base. Y después va a depender si son multicepas,
generalmente son 6 cepas, uno dice más o menos en total, y si ya es una sola, va a ir elevado a 10 elevado a la 15, 10 elevado a 16, dependiendo, claro, del tipo de patología y suplemento que tenga. Pero es depende, Ya, ok, como para no entiendo, decir números ya. al azar, depende de la circunstancia y del suplemento. Pero en general con 10 a la 9 en el multicepa o por lo menos cuando ya tienen 2 o 3 cepas. Ya, ok, comprendo. Muchas gracias. Lo otro que les comentaba, aparte del número, son pocas veces que yo he visto algunos probióticos que vengan con menor cantidad, exceptuando algunos de niños o algunos como con bastante poquito evidencia. Pero la idea es que aparte de la cantidad, fíjense siempre en lo que es el tipo de cepa. Ay, dame un segundo. Ahí creo que voy a cargar el computador. Porque es siempre, ahí se me olvidó justo el dicho como el del veneno. El de la cantidad es importante, pero también la calidad. Y justo en esto vamos a entrar un poco ahora en lo que tiene que ver con los probióticos, pero con evidencia científica, en relación a cepas, dosis, indicación. Sin esos 3 datos, el probiótico es una promesa, no una intervención. Por lo mismo, como eso les comentaba, o sea, tenemos que revisar bien qué tipo de cepa tenemos dentro del mercado. Si vemos un paper que tenga, por ejemplo, algún tipo de cepa, podemos revisar dentro de nuestras farmacias o de nuestro distribuidor cuáles tenemos. Dentro de eso hay empezar a ver la dosis dependiendo de la patología, y en esto me refiero a la dosis, por ejemplo, tratamiento por una semana, 2 semanas, 3 semanas, antibiótico, 3 semanas sucesivo con descanso, un ejemplo. Y también revisando lo que es siempre el epitelio. ¿Cómo está ese epitelio para mientras yo voy indicando este tratamiento? Las, eh, las cepas con mayor cantidad de evidencia científica concreta en relación, ¿cierto? Está lo que es el primero, por ejemplo, el que yo les comentaba, el Saccharomyces boulardii para prevención de diarreas por antibiótico, el Lactobacillus rhamnosus GG también está en diarrea y es muy útil, también lo utilizan mucho en lo que es niño, con distintas combinaciones, también va apareciendo, y ahí también aparece, cariño, lo que es la dosis. Em, También tenemos algunos que son ya en relación, por ejemplo, al estado de ánimo, ansiedad, como algunos psicobióticos, el Lactobacillus plantarum para el estrés, ánimo y neurodesarrollo. Vemos algunos también en relación a la menor cantidad de testosterona y el OMA como ayudante. Entonces, dentro de esta lista, yo les comenté, y dentro de la bibliografía que les queremos ir comentando dentro de esta semana, también es para que ustedes vayan viendo distintas cepas y distintas guías donde aparecen los microorganismos que pueden ser más útiles en la clínica. Por ejemplo, también ir contemplando simbióticos, donde aparece, por ejemplo, el probiótico más el prebiótico en conjunto, bastante útil. También contemplar multicepa en algunos casos cuando tengamos solamente función digestiva y barrera intestinal sin patología. Ojo, en ese caso, el multicepas. Y siempre revisar lo que en la evidencia de una cepa, una dosis y una indicación no se transfiere a otra. O sea, verificar siempre, mirar bien en general qué estamos observando y qué vamos a dar. Em, Algunas veces, como yo les comentaba, tenemos pacientes en la diapositiva anterior que son respondedores y otras no. Entonces, por eso es súper importante el control. Se evalúa un mes, control, evaluamos segundo mes, control y así, para poder ir revisando si la cepa. ¿Por qué? Porque dentro de un mismo tratamiento también o sea, antibiótico, el probiótico puede ir cambiando. Por ejemplo, si nosotros no tenemos ninguna patología, simplemente queremos reforzar la barrera intestinal, un poquito mejorar lo que colocamos un multicepa de alta potencia, pero si en algún punto tenemos alguna otra patología, como que podemos ir bajando de escalón o podemos ir revisando bien, porque y así podemos repoblar y mejorar la diversidad alfa y la diversidad beta de cada paciente. Que sí y que no en referente a lo que tiene que ver con la evidencia. Entonces, que sí. Cepas específicas que mejoran cierto diarreas, antibióticos, síndrome intestino irritable, ánimo, síndrome, ahora actualmente llamado también síndrome eje intestino-cerebro. Simbióticos ayudan como coayudante del síndrome de ovario metabólico poliendocrino, sí, y el perfil metabólico. La dieta rica en fibra y polifenoles modula
Polifenoles yo creo que han leído bastante porque aparecen muchos papers sobre lo que es la base, la evidencia sobre polifenoles en los microorganismos, sobre la microbiota y sobre el estroboloma. Leer en pacientes, por ejemplo, por polifenoles, endometriosis, síndrome ovario metabólico. Efecto real, cuando sepa dosis, indicación, están alineados, no cualquiera va a servir, no siempre todos son realmente prometedores de acuerdo a la patología. Y lo que no existe una microbiota ideal, como yo les comentaba, no existe una 100%. Acá en España es muy común también, o sea, yo siempre digo acá en España, yo vivo en Suecia, pero tengo varios pacientes de España. Hay bastantes test de microbiota y que claro, ahí te va mostrando exactamente qué microorganismo tiene alto, qué bajo, es mucho más fácil, pero no existe una ideal. O sea, es como, esto tienes que tener tú para ser 100% sano. No, depende de la persona y depende de dónde viva, de lo que come, etcétera. No se extrapola, como le comentaba, entre cepas, dosis o poblaciones. Es lo mismo, no es la misma microbiota entre la población chilena, sueca y española. No constituyen tratamiento médico ni psicológico, sí coayudan. Y lo que es el trasplante de microbiota fecal no es una panacea, su evidencia es fuerte, solo en indicaciones concretas y también porque es más complejo. Veamos. En única de 10 semanas, ¿cierto? Que se hizo en Stanford, ¿qué dieta creen ustedes que aumentó más la diversidad microbiana? ¿Una dieta alta en fibras? ¿Una dieta rica en alimentos fermentados? Ambas por igual. Voten, por favor. Eli, mientras están votando, ahí preguntó Paulina Lagos en el chat, ¿Mm? ¿cómo evaluamos microbiota y estroboloma? ¿Existe algún examen? Ya, microbiota, hay test que va la microbiota. En Chile yo no tengo ningún acuerdo con marcas, por lo que no digo marcas, pero tú puedes ir a universidades, centros médicos, clínicas, principalmente que están en la zona más alta de Santiago, y hay test que evalúan microbiota, cuestan alrededor de 200, 300 mil pesos. También iPhone 3 por fin no me raya la presentación, no sé quién es. Em, Estroboloma es mucho más complejo. Ahí principalmente uno tiene que cruzar datos. Yo nunca he pedido ninguno de los exámenes en general en Chile, aparte de uno que otro paciente que era bastante crítico, exceptuando cuando son ya microbiotas, por ejemplo, vaginales o otros pacientes fértiles. Porque algunos son bastante costosos y con la clínica uno puede ir cruzando datos para poder ver qué necesita el paciente. Estroboloma principalmente revisamos. Nunca he dado un examen para esto, pero por ejemplo, tú puedes mirar cómo está su intestino en relación, todo lo que tiene que ver con el intestino, en relación a las heces, cómo despierta, si la inflamación, al tipo de alimentos, si tiene alergia, un gigante como de preguntas sobre lo que tiene que ver con el intestino, y ahí después nos saltamos a regulación hormonal, en relación, por ejemplo, a su ciclo menstrual, si está menstruando, que si tienen síndrome metabólico, endometriosis, si tienen problemas, por ejemplo, con sus reglas, o también tengo pacientes que no tienen ninguna dificultad con sus reglas, aún así tienen situaciones, por ejemplo, de infertilidad sin motivo aparente. Entonces, ahí uno va cruzando, uno y va viendo como eje intestino, eje hormonal. Y de ahí, ojo, revisar mucho hacia atrás, en el eje hormonal, por si acaso. iPhone 3 porfis, no me raya la presentación. Veamos. La mayoría siempre uno comenta, por ejemplo, la fibra, es lo lógico. En general, la respuesta, y aquí hay una situación que hablamos sobre la diversidad en relación dentro de este estudio, fue la letra número B, y que fue una alimentación, ojo, rica en yogur, kefir, chucrut, kimchi, kombucha y fermentado que se le ocurra. En ese caso aumentó la diversidad, bajó los marcadores de inflamación. Lo más en sí como provocador y que tenga circunstancias, que sea como de impacto en esto, es que en sí la fibra por sí sola no aumentó la diversidad. Ya y lo que sí mejoraba la fibra cuando se unía con alimentos fermentados o una alimentación bastante variada a nivel mediterráneo.
Y eso puede ser muchas veces porque no solo el consumo de fibra puede ser necesario, también el consumo de agua o frutas, verduras, otras cosas que nosotros tenemos dentro de la alimentación. Esto uno como varios estudios y que va mostrando las distintas respuestas, por ejemplo, que pueden tener los fermentados. Pero aquí va, como alimentos fermentados, que me preguntan muchos, con que consuma un sé, pues, kimchi una vez a la semana. No vale. En general, en la clínica, cuando uno está ya en la consulta, no funciona con un solo alimento. Entonces, acá tenemos que mirar, por ejemplo, en relación a de arriba, la alimentación alta en fibra aumentó la función de la microbiota, las enzimas que degradan los carbohidratos, los ácidos grasos y generó también respuesta inmune personalizadas. Aquí voy. Aquí voy. Y abajo, la dieta rica en fermentados aumentó la diversidad microbiana. Y esto es potente al final, porque dentro de eso em, tenemos que comentar que baja aparte de aumentar la diversidad, baja lo que es las señales de inflamación. Entonces, lo que tenemos que nosotros en sí, y lo que yo me llevaría en sí a la consulta, es que fermentado sí y la fibra no, no. Tenemos que complementar. Yo creo, particularmente yo, dentro de lo que es, porque al fin y al cabo nosotros sabemos que queremos mejorar la diversidad de microorganismos, con una alimentación variada, alimentación, por ejemplo, tipo estilo mediterráneo, con un consumo periódico, o sea, periódico, ojalá todos los días de algún tipo de alimento fermentado. Y además mejorar también el consumo de fibra para mejorar la cantidad de ácidos grasos de cadena corta, mejorando también así entonces la diversidad y mejorando y disminuyendo las señales de inflamación. Nos comentan pepinillos, chucrut, yogur, kombucha, kimchi, ¿qué más? Eli, ahí Fernanda estaba pidiendo la palabra. A ver, disculpa, fue Sanfante. Fernanda Inostroza. Dice, ¿cómo alimentos fermentados la cebolla ay, escucho por mirar el chat, se me fue. Gaby, ¿me la puedes leer, porfi? Que si no se me... Sí, Fernanda nos ponía como alimentos fermentados la cebolla en escabeche. ¿Es buena opción? Sí, depende de cómo la prepara. En general, todos los fermentados... ¿Qué pasa con el fermentado? Nosotros no sabemos cuántos microorganismos tenemos ahí. Entonces, kéfir de agua, kéfir de pajarito, kéfir de... Sí, en general la idea es la variación. Es como cuando dicen en la variación está el gusto. No solo un tipo de fermentado, sino porque te- se entiende que hay microorganismos, pero no entendemos, no sabemos, no puedes considerarlo un probiótico porque no sabemos ni cuánto hay, ni cuáles hay. Solo sabemos que hay microorganismos que pueden mejorar la diversidad ya, pero tenemos que, ojalá, idealmente consumir de varios tipos y todos los días, porque también la cantidad, como no sabemos, no siempre va a ser significativa de un tipo de, de un solo tipo. Entonces, la fibra siempre, y aquí vamos a partir como de aquí en adelante, de este en adelante. Entonces, la fibra es sumamente importante. Ahí tenemos distinta variedad porque mejora el sustrato, ¿cierto? Y los ácidos grasos de cadena corta, principalmente el butirato. Cada tipo de fibra va alimentando y va produciendo distintos ácidos grasos, ¿cierto? Por lo que la ideal también, la misma la variación de la fibra es importante. Fermentados, lo acabamos de ver que sí o sí es una muy buena herramienta en el nivel de la alimentación cotidiana y que contemplar, ¿cierto? Que no conocemos qué tipo de microorganismos ni tampoco qué cantidad, por lo que debe ser un alimento que constituya una de las bases de la alimentación para poder contemplarlo como algo que va a mejorar la diversidad. Polifenoles, también hay bastantes estudios, frutos rojos, cacao, té verde, ¿cierto? Aceite de oliva. No tenemos que contemplarlos principalmente para eso los estudios del estroboloma y la modulación estrogénica. También tenemos a nivel de cuarto lo que es la alimentación mediterránea. La mayoría de los estudios dentro de los patrones de alimentación que hablan siempre es el patrón de alimentación mediterránea. Hay que revisar, obviamente, dependiendo si el paciente tiene SIBO u otro, claro, pero en general, si estamos hablando solo de diversidad, solo de disbiosis intestinal, la alimentación mediterránea está bien. Entonces, tomen su teléfono, su chat, su computador. Dice, mujer de 38 años con síndrome ovario metabólico poliendocrino, tenía distensión,
ánimo bajo, un IMC 29. ¿Cuál es su primer paso o cuál creen ustedes que podría ser el primer paso? Ceci, por fin de verdad ya la presentación. Podría ser la A, podría ser la B, tentador, ahí. Así como tal. Uy, qué seca, súper bien. Entonces, lo primero, lo que tendríamos que contemplar primero, y ojo, sin, porque sabemos que tiene distensión, algo puede haber. Sabemos que tiene un síndrome ovario poliquístico, síndrome ovario metabólico polendocrino, significa también que tenemos alguna situación con los estrógenos. Ánimo bajo, también vemos situación de serotonina, podemos ver que puede haber, lo más probable que haya una inflamación crónica en general por su MC. Entonces, una de las bases de nuestro triángulo en sí, si podemos decirlo así, sería nuestra alimentación mediterránea. Un aumento gradual de fibra porque tenemos distensión, no sabemos si tiene alguna otra patología X, porque puede tener un SIBO u otros. Revisamos sueño y ejercicio. Derivamos en el caso que, por ejemplo, bajo de ánimo, derivamos, le comentamos, o podemos ir viendo los distintos controles si necesitamos apoyo en salud mental, ya, o si con la misma alimentación, si baja, por ejemplo, la distensión, muchas veces mejora también el ánimo, ahí vamos bien pesquisando para poder derivar a la paciente. Muy bien, chiquillas. Entonces, acá vemos lo que es un caso en real, cuando, por ejemplo, una mujer de 38 años, como les comentaba, con síndrome ovario metabólico polendocrino, síntomas digestivos, distensión, tránsito irregular, un componente anímico bajo ánimo, ansiedad, fatiga, cosas que no son tan, al final, extrañas en general en la consulta. Lo que son los hábitos, en general vemos que tenía poquito consumo de fibra, mucho estrés, sueño fragmentado, el análisis conectó algunos puntos con resistencia a la insulina, hiperandrogenismo, inflamación de bajo grado, patrón que sugiere, por ejemplo, en relación a la distensión, que podemos asumir que hay una disbiosis. Y la intervención en general fue lo que comentamos anteriormente, principalmente fue en relación al patrón mediterráneo, alimentación con fibra, alimentos fermentados, polifenoles. Déficit calórico suave, la actividad física, higiene del sueño, algún simbiótico y un psicobiótico en relación a para apoyo de la ansiedad. ¿Qué más? Veamos. Y con esa base, ya después obviamente teníamos que ver lo que son los resultados y yo les comentaba, súper importante, el control. Entonces, checklist de microbiota. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Recordar que la idea es que esto sea como es un conversatorio, es súper liviano en relación a los conceptos y algunas cosas. Yo sé que algunas voy pasando súper rápido, lo siento. Pero la idea de esto también es que, vamos a ver, para ver cómo estamos en realidad con la microbiota. Entonces vemos, evaluamos primero el patrón cierto de alimentación. Cómo está la fibra, cómo están los polifenoles, cómo están los fermentados, frutas, verduras, etcétera, con qué está comiendo la paciente. Vemos también cómo está la conexión. Muy interesante, nos comentan en el chat también bastante información. Sí. Entonces, después de evaluar, vemos descartamos disbiosis funcional, distensión, vemos tránsito, si tuvo antibióticos recientes. Después vemos, por ejemplo, la parte hormonal, si tiene algún síndrome o menopausia. Después vemos, por ejemplo, lo que es la parte emocional, también cómo está el estrés. No estaba tan oxidada. Muy bien, Jocelyn. Em, Definir, por ejemplo, ya vemos la parte emocional y debemos indicamos o no indicamos probióticos, si revisamos bien cómo qué patrón dietético está consumiendo, y ahí siempre ver, en este caso, si ya vemos, por ejemplo, definimos lo que es la cepa, la dosis, la duración y qué indicación exacta le damos a ella. Con una planificación que puede ser de 4 semanas a 12 semanas, y ahí sí o sí control.
No podemos dejar microorganismos que consuman periódicamente por una eternidad porque no tienen ninguna función a largo plazo. Entonces, ¿cómo van con este checklist? Y aquí también les quiero comentar, antes de que se me olvide, porque yo y la puse 2 veces esta diapositiva porque generalmente se me olvida, es que en la academia ahora, ya, bueno, yo hago clases en distintos lados sobre lo que es microbiota, salud hormonal. Pero en la academia he estado un poco flojito respecto a este mismo tema. Entonces, como hemos visto que muchos colegas está dispar la situación de que lo que conocen y de lo que no, vamos a hacer distintos cursos y una certificación al final donde vamos a ver un curso de microbiota y el ciclo vital, donde vas a explicar principalmente a las pacientes, donde vamos a hablar sobre la etapa, por ejemplo, de la mujer fértil, vamos a conversar sobre después el embarazo, la lactancia, después de este bebito del periodo de 1 año, 2 años, 3 años, etcétera, después menopausia, ciclo vital completo, principalmente enfocado en la mujer y algunas cosas que vamos a conversar de hombre. Después vamos a tener un curso exclusivamente de mujeres, y ahí vamos a conversar de foco en este curso. Vamos a hablar exactamente, por ejemplo, paciente con síndrome ovario metabólico poliquístico, endometriosis, síndrome premenstrual, infecciones vaginales, cándidas, cómo podemos revisarlo, cómo a través, siempre, obvio, desde la nutrición. También hay invitado a algunos doctores que nos apoyen un poco en la parte clínica y de diagnóstico como matronas también en lo que es de microbiota, pero siempre orientado desde la nutrición, cómo apoyar. Vamos a tener un curso que son un manejo dietético para la reparación intestinal, literalmente para la reparación intestinal. Y las distintas situaciones que pasan, cómo o por qué podemos tener esta disbiosis. Para el que ya está más interesado en ya formarse con todas las áreas, tenemos lo que es la certificación y ahí vamos ya con después el curso de microbiota avanzada y de medicina de precisión, donde se toman las áreas anteriores, pero ya un poquito más se profundiza mucho más. Porque yo sé que hay varios que eh, varios ya han tomado cursos de lo que es microbiota. Entonces, la idea de nosotros es poder hacer como un vademecum de esta área, donde ustedes puedan elegir qué cursos, obviamente con un descuento bastante súper bueno, suena raro, de 40% de descuento para los que están inscritos en este curso y los distintos conversatorios que vamos a hacer. La idea de la academia siempre es difundir información científica, que ustedes puedan estar mantenerse informados. Algunas veces también vamos a tener algunas marcas de suplemento invitadas también principalmente del área, para que nos puedan comentar sobre sus cepas, sobre sus estudios. Así que no se retiren del grupo de este conversatorio. Si les gustaría preinscribirse en estos cursos, pueden escanear ese código QR que les va a llevar a un simple formulario de Google donde ustedes van a anotar su correo y en cuál les gustaría. Pueden marcar todo, no pierden nada. Y la idea es que apenas salga, de forma preferencial, les va a llegar a ustedes una invitación vía correo para que puedan utilizar el 40% de descuento. Ojo, siempre los cursos igual nosotros los lanzamos con un precio de lanzamiento, pero nunca con 40, siempre con 25, con un 30. ¿Ya? Pero por estas instancias, la idea es que ustedes puedan tener un descuento extra sobre contemplando que están súper interesadas en esto y que están en este conversatorio. Entonces, ideas que nosotros tenemos que revisar, que ya como para ir cerrando un poco sobre la microbiota en sí es transversal, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver que atraviesa y dentro de lo que hemos conversado, la parte conecta lo hormonal, lo mental, lo metabólico, y que y ella en sí, la microbiota con todo este intestino y distintos microorganismos que tenemos y microbiota en todo nuestro cuerpo, son una herramienta que nosotros tenemos para modular y para apoyar a los pacientes porque conociendo al final lo que son los microorganismos, sobre la disbiosis, sobre el por qué y el por qué no, podemos empezar a apoyar y empieza a calzar también este engranaje de que no solo la patología es en base con una sola dirección, siempre tiene bastantes aristas, siempre tiene bastantes situaciones. Em, Después tenemos que ver la parte de precisión y que se llama medicina de precisión, donde vemos ya lo que es en relación a las cepas, a la dosis, indicaciones, de una forma más exacta, donde vamos viendo lo que son los probióticos y que la alimentación al final es una base clara dentro de la modulación de la microbiota y la disbiosis.
Lo que tiene más estudios siempre es, como yo les comentaba, el patrón mediterráneo, la fibra, los polifenoles y los fermentados, pero hay algunas cosas que uno puede ir viendo y estamos también pensando en hacer como más talleres prácticos sobre esto, porque siempre tenemos dudas y que al final uno las va viendo en el paciente en la clínica como lo que comentaban, cuánto fermentado tiene que comer y si solo consume, por ejemplo, este tipo de cebolla y si solo, eso muchas veces son preguntas tan específicas que no hay evidencia que nos muestre eso. Solamente en la práctica podemos ir modulándolo. O qué suplementos podemos también apoyar, que de eso hoy día no hablé nada de suplementos. Entonces, ahora cuénteme, ¿les gustó? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está ahí abierto el chat? El mínimo yo les comentaba 10 elevado a 9 como mínimo, menos de eso. Bien. Ay, Romina, linda, gracias. De acuerdo a cada curso que estemos realizando, si se fijan, son varios cursos que vienen. Ah, pues, ahí voy, mira, si lo voy. Ahí está. Muchas gracias a usted. Ah, todo esto, mi nombre, yo no me acuerdo si ni siquiera me presenté, sí, creo que sí. Elizabeth Venegas, soy la CEO de la academia. Y me pueden encontrar también por si tienen dudas posteriores en el Instagram de Nutrición para Mujeres. Si no me han escrito antes, a veces me llega a la bandeja típica esta de mensajes después y me demoro a veces en contestar. Pero también me pueden encontrar y se agradece que me sigan. No subo muchos posts, pero siempre comparto cursos gratuitos que doy o también otras formaciones en otros lados. Mucho excelente conversatorio, muchas gracias por la información. Ahí también la Gaby le está compartiendo nuestro el Instagram de Nutrición para Mujeres, y ahí está el código QR. Justo nos comenta acá, ya la sigo. Ay, qué linda, gracias Jocelyn. Dice, me encantó. Hoy en día el tema del síndrome ovario metabólico por endocrino y la menopausia está súper latente y se relaciona bastante con la microbiota, el microbioma, disbiosis. Muy interesante el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Cami, un besito. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la información, muchísimas gracias también a ustedes. Ahí les voy a dejar. De igual forma, nosotros les vamos a compartir el formulario para que se puedan inscribir con el descuento dentro de este grupo de WhatsApp. Para los que no están en el grupo de WhatsApp, eh, Gaby, ¿puedes compartirles porfa el link del grupo de WhatsApp para los que no están en el grupo de WhatsApp? Ahí se los voy a compartir inmediatamente. Y les dejo también la referencia de los papers que fueron utilizados para este conversatorio. Chicos, por mi parte también les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar. Y recuerden que en estos momentos, en el post en que les mostramos las formaciones que vienen para julio, agosto y septiembre, estamos sorteando una beca para que participen. Al momento de participar, por favor, sigan todos los pasos. No tienen idea la cantidad de gente que se ha tenido que ir al agua por no haber seguido uno de los pasos, compartir la historia, etiquetar a un amigo o lo que sea. Así que por favor, fíjense bien en seguir todos los pasos para que no se pierdan esta oportunidad. Muchas gracias, Gaby. Veamos. Entonces, cualquier cosa nos pueden ir comentando. Dejo abierta la invitación para los siguientes encuentros que vamos a hacer, diferentes conversatorios, ya sea de mujer o de microbiota. Inscríbanse en el formulario si les interesa la temática y quieren participar en los diferentes cursos con un 40% de descuento. Y cualquier cosa nos estamos viendo en el siguiente conversatorio. Muchas gracias, Gaby, por acompañarme. Un besito. Gracias a ti, Y Eli. vi Muchas también está gracias la a Cami, todos. también, una que es nuestra docente de la certificación de lactancia, que también andaba por ahí. También un besito. Ahí está. Que esté muy bien. Chao.